Mi nombre es Joaquín Narváez, soy estudiante de fisioterapia. Les voy a hablar sobre la evaluación funcional de la columna cervical. Aquí tenemos signos típicos de la irritación de la arteria vertebral, donde tendremos náuseas, vértigo, alteración visual, entre otros. No deben aplicarse estas maniobras de manipulación a la columna cervical. También para valorar esto debe ser de manera activa y pasiva y siempre bilateralmente. A continuación les voy a presentar 11 evaluaciones funcionales. Nuestro paciente debe estar sentado y erguido. Nosotros vamos a colocar nuestras dos manos en la región parietal de la cabeza del paciente, realizando una ligera extensión con suavidad y rotando hacia los dos lados con forma alternamente. En la valoración, vamos a comprobar la amplitud de movimiento hacia ambos lados, limitaciones de la movilidad de manera brusca y dolor dentro de la amplitud de movimiento, sospechar de una alteración degenerativa. Una interrupción suave del movimiento se puede relacionar con un acortamiento de músculos extensores largos de cabeza y cuello. El paciente debe estar sentado. Vamos a sujetar la cabeza del paciente, una mano en la nuca y otra en la barbilla, y la extiende de forma pasiva, y la rotamos hacia ambos lados. El movimiento se acompaña de una ligera inclinación lateral de la columna. En la valoración, en extensión máxima se bloquean las articulaciones superiores y el movimiento se produce en niveles inferiores. Limitación del movimiento con dolor podría indicar alteraciones degenerativas de la columna cervical. Si se provoca vértigo, se podría sospechar de una alteración de riesgo sanguíneo relacionado con alteraciones de la arteria vertebral. Nuestro paciente debe estar sentado. Vamos a sujetar la cabeza del paciente, una mano en la nuca y otra en la barbilla, y la flexiona de forma pasiva y la rota hacia ambos lados. El movimiento se acompaña de una ligera inclinación lateral de la columna. En la valoración, cuando la flexión es máxima, los segmentos distales AC2 quedan rígidos y la rotación ocurre principalmente a nivel del atlanto occipital y atlanto axial. Aparición de limitaciones asociadas a dolor indica alteración degenerativa, inestabilidad o alteraciones inflamatorias. Si se provoca vértigo, se podría sospechar de una alteración de riego sanguíneo relacionada con alteraciones de la arteria vertebral. Nuestro paciente debe estar sentado y se realiza una inclinación de cabeza. A continuación pedimos a nuestro paciente que realice la inclinación hacia el otro lado, contrarresistiendo con nuestra mano. En la valoración, la aparición de dolor durante este movimiento activo de la cabeza con una tensión de los músculos paravertebrales sugiere una disfunción muscular. El dolor que aparece durante la inclinación pasiva de la columna cervical sugiere una alteración ligamentosa o degenerativa articular. Nuestro paciente se encuentra sentado, introduce su pulgar en la boca y trata de sacarlo de esta soplando. En la valoración, esta maniobra aumenta la presión intramedular, la sintomología será de tipo radicular y se localizará en el dermatoma afectado. El paciente debe estar sentado. Primero inclina y rota la cabeza lateralmente hacia el lado no afectado, luego al lado afectado. Vamos a realizar una compresión hacia el caudal con la mano sobre la cabeza del paciente. En la valoración, se considera positivo cuando aparece dolor irradiado hacia las extremidades superiores desde la columna cervical. Se considera la prueba negativa cuando no se produce dolor cervical ni dolor irradiado. El espurn inverso, los dolores aparecen en el lado convexo, indican un dolor por tracción muscular. Nuestro paciente va a estar sentado. Realizamos una extensión, inclinación y rotación de la cabeza lateralmente hacia el lado no afectado y luego al lado afectado. Vamos a colocar nuestra mano en la cabeza del paciente y vamos a realizar una compresión hacia caudal. En la valoración,
Se considera positivo cuando aparece dolor irradiado hacia la extremidad superior desde la columna cervical. Esta prueba es agresiva. Se debe avisar de cómo es la maniobra antes de realizarla. No se debe realizar en pacientes con fracturas vertebrales, luxaciones o inestabilidad de la columna cervical. Nuestro paciente va a estar sentado. Sujetamos la cabeza del paciente por debajo de la mandíbula y el occipucio. Realizamos una tracción axial en sentido craneal asociado a la rotación. En la valoración, la disminución de las molestias radiculares indica una descompresión de la raíz nerviosa que provoca el alivio de los síntomas. Si el dolor aumenta, indica que podría ser una alteración funcional del origen muscular, ligamentoso o articular de la columna cervical. Nuestro paciente va a estar sentado. Nos colocamos por detrás del paciente, le realizamos una flexión de la cabeza y de la columna cervical. Desde la región occipital llevamos la columna en sentido caudal en la valoración adecuada para valorar la integridad de los cartílagos intervertebrales. Cuando existe prolapso postlateral del disco, la flexión lo desplaza hacia posterior y esto aumenta la comprensión de la raíz nerviosa. Aumento de los síntomas radiculares indica lesión a nivel de los cartílagos postlaterales. Nuestro paciente va a estar en decúbito supino. Debe elevar la cabeza de forma activa, tratando de acercar lo máximo posible la barbilla al tórax. Posteriormente, realizamos una flexión pasiva de cabeza y presionamos con la otra mano suavemente sobre el externo. La valoración. La presencia de dolor en la nuca al presionar con suavidad el esternón durante la flexión pasiva de la cabeza indica una alteración ligamentosa de la columna cervical. La aparición de dolor por tracción al realizar la elevación activa de la cabeza indica un acortamiento de la musculatura cervical. Nuestro paciente va a estar de cúbito supino. Descendemos el hombro, hacemos una reducción de 90 grados del hombro, hacemos una flexión de codo de 90 grados, realizamos una rotación externa de hombro, extendemos los dedos y muñeca. Igualmente extendemos el codo lentamente. Los cambios de posición de las articulaciones de codo, hombro y mano provocan tensión sobre los nervios responsables de la inervación de las extremidades superiores.